¿Qué onda, perritos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy un poco cansado, pero les venimos trayendo este la vuelta al mundo en 80 días, perdón. Eso porque me duele un poco la garganta. Espero que no sea algo crónico, algo difícil de tomar. Se viene unos capítulos bastante coquetos, bastante amables. Yo creo que hoy solo leemos 2, tal vez 3, no sé. Pero bueno, bienvenidos a La Vuelta al Mundo en 80 días, capítulo 19. Ya, por favor. Espero que les guste. Hong Kong no es más que un islote cuya posesión quedó asegurada para Inglaterra por el Tratado de Tonkin después de la Guerra de 1842. En algunos años, el genio colonizador de la Gran Bretaña había fundado allí una ciudad importante y creado un puerto, el Puerto Victoria. La isla halla situada en la embocadura del río Cantón, habiendo solamente 60 millas hasta la ciudad portuguesa de Macao, construida en la ribera opuesta. Hong Kong debía por necesidad vencer a Macao en la lucha mercantil, y ahora la mayor parte del tránsito chino se efectúa por la ciudad inglesa. Los docks, los hospitales, los muelles, los depósitos, una catedral gótica, la casa del gobernador, calles macadamizadas, todo haría creer que una de las ciudades de los condados de Kent o de Surrey, atravesando la esfera terrestre, se había trasladado a ese punto de China, casi en las antípodas. Picaporte se dirigió con las manos metidas en los bolsillos hacia el puerto Victoria, mirando los palenquines, las carretillas de vela todavía usadas en el Celeste Imperio, y toda aquella muchedumbre de chinos, japoneses y europeos que se apiñaban en las calles. Con poca diferencia, aquello era todavía muy parecido a Bombay, Calcuta o Singapur. Hay como un rastro de ciudades inglesas así alrededor del mundo. Picaporte llegó al puerto Victoria. Allí, en la embocadura del río Cantón, había un hormiguero de buques de todas las naciones: ingleses, franceses, americanos, holandeses, navíos de guerra y mercantes, embarcaciones japonesas y chinas, juncos, sempos, tancas y aún barcos de flores que formaban jardines flotantes sobre las aguas. Paseándose, Picaporte observó cierto número de indígenas vestidos de amarillo, muy avanzados en edad, habiendo entrado en una barbería china para hacerse afeitar a lo chino. Supo por el barbero, que hablaba bastante bien el inglés, que aquellos ancianos pasaban todos de 80 años, porque al llegar a esta edad tenían el privilegio de vestir de amarillo, que es el color imperial. A Picaporte le pareció esto muy chistoso, sin saber por qué. Después de afeitarse se fue al muelle de embarque del Carnatic, y allí vio a Fix que se paseaba de arriba abajo y viceversa, de lo cual no se extrañó. Pero el inspector de policía dejaba ver en su semblante muestras de un despecho vivísimo. «Bueno», dijo entre sí Picaporte, «esto va mal para los gentlemen del Reform Club». Y salió al encuentro de Fix con una alegre sonrisa, sin aparentar que notaba la inquietud de su compañero. Ahora bien, el agente tenía buenas razones para echar pestes contra el infernal azar que lo perseguía. No había mandamiento. Era evidente que éste corría tras de él, y no podía alcanzarlo sino permaneciendo algunos días en la ciudad. Y como Hong Kong era la última tierra inglesa del trayecto, Mr. Fogg se le iba a escapar definitivamente si no lograba retenerlo. «Y bien, señor Fix, ¿estáis decidido a venir con nosotros a América?», preguntó Picaporte. «Sí», respondió Fix apretando los dientes. «¡Enhorabuena!», exclamó Picaporte soltando una ruidosa carcajada. «Bien sabía yo que no podríais separaros de nosotros. Venid a tomar vuestro pasaje, venid». Y ambos entraron en el despacho de los transportes marítimos, tomando camarotes para 4 personas. Pero el empleado les advirtió que, estando concluidas las reparaciones del Carnatic, se marcharía aquella misma noche a las 8, y no al siguiente día como se había anunciado. «Muy bien», exclamó Picaporte, «esto no vendrá mal a mi amo. Voy a avisarle». En aquel momento, Fix tomó una resolución extrema. Resolvió decírselo todo a Picaporte. Era este el único medio de retener a Phileas Fogg durante algunos días en Hong Kong. Al salir del despacho, Fix ofreció a su compañero invitarlo a una taberna. Picaporte tenía tiempo y aceptó el convite. Había en el muelle una taberna de atractivo aspecto, donde ambos entraron. Era una extensa sala bien adornada, en el fondo de la cual había una tarima de campaña, guarnecida de almohadas,
sobre la cual se hallaba cierto número de durmientes. Unos 30 consumidores ocupaban en la gran sala unas mesitas de junco tejido. Los unos vaciaban pintas de cerveza inglesa, ale o porter. Los otros, copas de licores alcohólicos, gin o brandy. Además, la mayor parte de ellos fumaba en largas pipas de barro colorado, llenas de bolitas de opio mezclado con esencia de rosa. Después, de vez en cuando, algún fumador enervado caía bajo la mesa, y los mozos, tomándolo por los pies y la cabeza, lo llevaban al tinglado para que allí durmiera tranquilamente. Estaban allí colocados como 30 de estos, embriagados, unos junto a otros en el último grado de embrutecimiento. Fix y Picaporte comprendieron que habían entrado en un fumadero frecuentado por esos miserables, alelados, enflaquecidos, idiotas, a quienes la mercantil Inglaterra vende anualmente millones de libras de esa funesta droga llamada opio. Tristes millones cobrados sobre uno de los vicios más funestos de la naturaleza humana. Bien ha procurado el gobierno chino remediar a este abuso por medio de leyes severas, pero en vano. De la clase rica, a la cual estaba al principio formalmente reservado el uso del opio, descendió el vicio hasta las clases inferiores, y ya no fue posible contener sus estragos. Se fuma opio en todas partes, entregándose a esa inhalación no pueden pasar sin ella, porque experimentan horribles contracciones en el estómago. Un buen fumador puede aspirar 8 pipas al día, pero se muere en 5 años. Fix y Picaporte habían entrado, por consiguiente, en uno de esos fumaderos de Pululan hasta en Hong Kong. Picaporte no tenía dinero, pero aceptó gustoso la fineza de su compañero, reservándose pagársela en su tiempo y lugar. Se pidieron 2 botellas de Oporto, a las cuales hizo el francés mucho honor, mientras que Fix, más reservado, observaba a su compañero con suma atención. Se habló de diferentes cosas y sobre todo de la excelente idea que había tenido Fix al tomar pasaje en el Carnatic. Y a propósito de este vapor cuya salida se anticipaba, Picaporte, después de vaciadas las botellas, se levantó para advertir a su amo. Fix lo detuvo. «Un momento», le dijo. «¿Qué queréis, señor Fix?» «Tengo que hablaros de cosas serias». «¿De cosas serias?», exclamó Picaporte vaciando algunas gotas de vino que se habían quedado en el fondo de su vaso. «Pues bien, mañana hablaremos. No tengo tiempo hoy». «Quedaos», dijo Fix. «Se trata de vuestro amo». Picaporte, al oír esto, miró con fijeza a su interlocutor. La expresión del semblante de Fix le pareció singular y se sentó. «¿Qué tenéis, pues, que decirme?», preguntó. Fix apoyó la mano en el brazo de su compañero y, bajando la voz, dijo: «¿Habéis adivinado quién soy?». «¡Pardiez!», dijo Picaporte sonriendo. «Entonces voy a confesarlo todo». «Ahora que lo sé todo, compadre». «Eso no tiene chiste. Pero en fin, seguid. Mas antes dejadme deciros que esos caballeros hacen gastos bien inútiles». «¿Inútiles?», dijo Fix. «Habláis como queréis. Ya se ve que no conocéis la importancia de la suma». «Pero sí que la conozco perfectamente», respondió Picaporte. «Se trata de 20.000 libras». «55.000», repuso Fix, estrechando la mano del francés. «¿Cómo?», exclamó Picaporte. «Mr. Fogg se habrá atrevido. 55.000 libras. Pues bien, razón de más para no perder momento», añadió levantándose otra vez. 55.000 libras, repuso Fix, que hizo sentar de nuevo a Picaporte después de haber hecho traer un frasco de brandy. «Y si salgo bien, gano una prima de 2.000 libras. ¿Queréis 500 con la condición de ayudarme?» «¿Ayudaros?», exclamó Picaporte, cuyos ojos se abrían desmesuradamente. «¿Eh?», dijo Picaporte. «¿Qué estáis diciendo? ¿Cómo? No contentos con hacer seguir a mi amo y sospechar de su lealtad, esos caballeros quieren además promover obstáculos. Me avergüenzo por ellos». «¿Qué es eso? ¿Qué queréis decir?», preguntó Fix. «Quiero decir que es muy poco delicado. Esto equivale a despejar a Mr. Fogg y sacarle el dinero del bolsillo». «De eso precisamente se trata». «Pero es una emboscada», exclamó Picaporte, animándose por la influencia del brandy que le servía Fix y que bebía sin advertirlo. «Una verdadera emboscada. Unos caballeros, unos colegas». Fix empezaba a no comprender. «Unos colegas», exclamó Picaporte, «miembros del Reform Club. Sabed, señor Fix, que mi amo es hombre honrado y que cuando hace una apuesta trata de ganarla lealmente».
«¿Pero quién creéis que soy?», preguntó Fix clavando su mirada en Picaporte. «Pardiez, un agente de los socios del Reform Club, con la misión de vigilar el itinerario de mi amo, lo cual es altamente humillante. Así es que, si bien hace algún tiempo que he adivinado vuestro oficio, me he guardado muy bien de revelárselo a Mr. Fogg». «¿No sabe nada?», preguntó con viveza Fix. «Nada», respondió Picaporte, vaciando otra vez su vaso. El inspector de policía se pasó la mano por la frente y vacilaba antes de tomar la palabra. ¿Qué debía hacer? El error de Picaporte parecía sincero, pero dificultaba todavía más su proyecto. Era evidente que el muchacho hablaba con absoluta buena fe y que no era el cómplice de su amo, lo cual hubiera podido recelar Fix. «Y bien», se dijo a sí mismo, «puesto que no es su cómplice, me ayudará». El agente se había firmado en su resolución, y por otra parte no había tiempo que perder. A toda costa era necesario prender a Fogg en Hong Kong. «Escuchad», dijo Fix con presteza. «Escuchadme bien. Yo no soy lo que pensáis, es decir, un agente de los miembros del Reform Club». «Bah», dijo Picaporte mirándolo con aire burlón. «Soy inspector de policía encargado de una misión». «¿Vos? ¿Inspector de policía?» «Sí, y lo pruebo», repuso Fix. «He aquí mi título». Y el agente, sacando un papel de la cartera, enseñó a su compañero un nombramiento firmado por el director de la Policía Central. Picaporte miraba atónito a Fix, sin poder articular una sola palabra. «La apuesta de Mr. Fogg», prosiguió Fix, «no es más que un pretexto del que sois juguete vos y sus compañeros del Reform Club, porque tenía interés en asegurarse vuestra inconsciente complicidad». «¿Y por qué?», exclamó Picaporte. «Escuchad. El día 28 de septiembre último se hizo en el Banco de Inglaterra un robo de 55,000 libras por un individuo cuyas señas pudieron recogerse. He aquí esas señas, que son una por una las de Mr. Fogg». «¡Quita ya!», exclamó Picaporte, golpeando la mesa con su robusto puño. «Mi amo es el hombre más honrado del mundo». «¿Qué sabéis, puesto que ni siquiera lo conocéis? Entrasteis a servirle el día de su partida, y se marchó precipitadamente con ese pretexto insensato, sin equipaje y llevándose una gruesa suma de billetes de banco. ¿Y os atrevéis a sostener que es hombre de bien?». «Sí, sí», repetía maquinalmente el pobre mozo. «¿Queréis, pues, que os prenda como cómplice suyo?». Picaporte se había asido la cabeza con ambas manos. No parecía él mismo. No se atrevía a mirar al inspector de policía. Phileas Fogg, ladrón. El salvador de Aúda. El hombre generoso y valiente. Y sin embargo, ¿cuántas presunciones contra él? Picaporte trataba de rechazar las sospechas que invadían su entendimiento. No quería creer en la culpabilidad de su amo. «En fin, ¿qué queréis de mí?», preguntó el agente de policía, conteniéndose por un supremo esfuerzo. «Esto», respondió Fix. «He seguido a Mr. Fogg hasta aquí, pero no he recibido todavía el mandamiento de prisión que he pedido a Londres. Es necesario que me ayudéis a retenerlo en Hong Kong». «¿Yo? ¿Que ayude a...?» «Y partiremos la prima de 2,000 libras prometidas por el Banco de Inglaterra». «¡Jamás!», respondió Picaporte, que se quiso levantar y volvió a caer, sintiendo que su razón y sus fuerzas le faltaban a un tiempo. «Señor Fix», dijo tartamudeado, «aun cuando fuese verdad todo lo que me habéis dicho, aun cuando mi amo fuese el ladrón que buscáis, lo cual niego, estoy a su servicio, lo conozco como un bueno y generoso. Venderlo, jamás, no, por todo el oro del mundo. Soy de un lugar donde no se come pan de esa especie». «¿Os negáis?». «Me niego». «Supongamos que nada he dicho», respondió Fix, «y bebamos». «Sí, bebamos». Picaporte se sentía cada vez más invadido por la embriaguez. Comprendió Fix que era necesario a toda costa separarlo de su amo. Quiso rematarlo. Había sobre la mesa algunas pipas cargadas de opio. Fix puso una en manos de Picaporte, quien la tomó. La llevó a los labios, la encendió, respiró algunas bocanadas y cayó con la cabeza aturdida bajo la influencia del narcótico. «En fin», dijo Fix al ver a Picaporte hundido, «Mr. Fogg no recibirá a tiempo el aviso de la salida del Carnatic. Y si parte, al menos se irá sin ese maldito francés». Y luego salió, después de haber pagado el gasto. «Ok, está bien. Pues venga».
Capítulo 20. Vamos. Durante esta escena, que iba, quizás a comprometer gravemente el porvenir de Mr. Fogg, este se paseaba con Aouda por las calles de la ciudad inglesa. Desde que la joven había aceptado la oferta de conducirla a Europa, Mr. Fogg había tenido que pensar en todos los pormenores que requiere tan largo viaje. Que un inglés como él diese la vuelta al mundo con un saco de noche, pase, pero una mujer no podía emprender semejante travesía en tales condiciones. De aquí resultaba la necesidad de comprar vestidos y objetos necesarios para el viaje. Mr. Fogg hizo este servicio con la calma de la que le caracterizaba, y a todas las excusas y observaciones de la joven viuda, confundida con tanto obsequio, respondió invariablemente: Esto es en interés de mi viaje. Está en mi programa. Realizadas las compras, Mr. Fogg y la joven entraron en el hotel y comieron en la mesa redonda, que estaba servida suntuosamente. Después, Mistress Aouda, algo cansada, se fue a su cuarto, estrechando antes la mano de su imperturbable salvador. El honorable gentleman pasó toda la velada leyendo The Times y The Illustrated London News. Si algo debiera haberlo asombrado era no haber visto a su criado a la hora de acostarse. Pero, sabiendo que el vapor no salía de Hong Kong hasta el siguiente día, no se preocupó de ello. Picaporte no acudió, sin embargo, por la mañana, al llamamiento de la campanilla. Nadie hubiera podido decir lo que pensó el honorable gentleman al saber que su criado no había vuelto al hotel. Mr. Fogg no hizo más que tomar su saco, avisar a Mistress Aouda y enviar a buscar un palanquín. Eran entonces las 8 y la marea, que debía aprovechar el Carnatic para su salida, estaba indicada para las 9:30. Cuando el palanquín llegó a la puerta del hotel, Mr. Fogg y Mistress Aouda subieron al confortable vehículo y el equipaje siguió detrás en una carretilla. Media hora más tarde, los viajeros viajaban al muelle de embarque, y allí supieron que el Carnatic se había marchado la víspera. Mr. Fogg, que esperaba encontrar a la vez el buque y a su criado, tuvo que pasar sin el uno y sin el otro, pero en su rostro no apareció ninguna señal de inquietud, y se contentó con responder: «Es un incidente, señora, y nada más». En aquel momento, un personaje que lo observaba con atención se acercó a él. Era el inspector Fix, que lo saludó y le dijo: «¿No sois, como yo, caballero, uno de los pasajeros del Rangoon llegado ayer?» «Sí, señor», respondió con frialdad Mr. Fogg, «pero no tengo la honra». «Dispensadme, pero creí encontrar aquí a vuestro criado». «¿Sabéis dónde está, caballero?», preguntó con viveza la joven viuda. «¿Cómo? ¿No está con vosotros?», dijo Fix, fingiéndose sorprendido. «No», respondió Aouda. «Desde ayer no sabemos nada de él. ¿Se habrá embarcado sin nosotros a bordo del Carnatic?» «¿Sin vos, señora?», respondió el agente. «Pero permitidme una pregunta. ¿Pensabais, por lo visto, marchar en el vapor?» «Sí, señor». «Yo también, señora, y me encuentro muy contrariado. Habiendo terminado el Carnatic sus reparaciones, ha salido de Hong Kong 12 horas antes sin avisar a nadie, y ahora será menester aguardar 8 días la próxima salida». Al pronunciar estas palabras, 8 días, Fix sentía latir su corazón de gozo. 8 días. Fogg retenido 8 días en Hong Kong. Había tiempo de recibir el mandamiento. En fin, la suerte se declaraba en favor del representante de la ley. Júzguese el golpe que recibió cuando oyó decir a Phileas Fogg con sosegada voz: «Pero me parece que en el puerto de Hong Kong hay otros buques». Y Mr. Fogg, ofreciendo su brazo a Aouda, se dirigió a los docks en busca de un buque dispuesto a marchar. Fix lo seguía, desconcertado. Phileas Fogg, durante 3 horas, recorrió el puerto en todos los sentidos, decidido, si era menester, a fletar una embarcación para ir a Yokohama, pero no vio más que buques en carga o descarga, y que, por consiguiente, no podían aparejar. Fix comenzó a recobrar esperanzas, pero Mr. Fogg no se desanimaba e iba a continuar sus investigaciones, aun cuando para ello tuviera que ir hasta Macao, cuando le salió al encuentro un marino que, descubriéndose, le dijo: «¿Busca vuestro honor un barco?». «¿Lo tenéis dispuesto a marchar?», preguntó Mr. Fogg. «Sí, señor, un barco piloto, el número 43, el mejor de la flotilla». «¿Marcha bien?». «Entre 8 y 9 millas, lo menos. ¿Queréis verlo?». «Sí». «Vuestro honor quedará satisfecho. ¿Se trata de un paseo por mar?». «No, de un viaje». «¿Un viaje? ¿Os encargáis de conducirme a Yokohama?». El marino, al oír esto, se quedó con los brazos colgando y los ojos desencajados. «¿Vuestro honor se quiere reír?».
No, he perdido la salida del Carnatic y tengo que estar el 14 lo más tarde en Yokohama para tomar el vapor de San Francisco. Lo siento, respondió el piloto, pero es imposible. Os ofrezco 100 libras por día y una prima de 200 libras si llego a tiempo. ¿Formalmente?, preguntó el piloto. Muy formal, respondió Mr. Fogg. El piloto se había retirado aparte. Miraba al mar, luchando evidentemente entre el deseo de ganar una suma enorme y el temor de aventurarse tan lejos. Fix estaba sufriendo mortales angustias. Entretanto, Mr. Fogg se había vuelto hacia Aouda, diciéndole: «¿No tendréis miedo?» «Con vos no, Mr. Fogg», respondió la joven viuda. El piloto se había adelantado de nuevo hacia el gentleman, dando vueltas al sombrero entre las manos. «¿Y bien, piloto?», dijo Mr. Fogg. «Pues bien, vuestro honor», respondió el piloto. «No puedo arriesgar ni a mis hombres, ni a mí, ni a vos mismo en tan larga travesía, sobre una embarcación de 20 toneladas y en esta época del año. Además, no llegaríamos a tiempo, porque hay 1650 millas de Hong Kong a Yokohama». «1600 tan solo», dijo Mr. Fogg. «Lo mismo da». Fix respiró una bocanada de aire. «Pero», añadió el piloto, «habría quizás medio de arreglar la cosa de otro modo». Fix ya no respiró. «¿Cómo?», preguntó Phileas Fogg. «Yendo a Nagasaki, en la punta meridional del Japón, a 1100 millas, o a Shanghái, a 800 millas de Hong Kong. En esta última travesía nos separaríamos poco de la costa china, lo cual sería una gran ventaja, tanto más cuanto que las corrientes van hacia el norte». «Piloto», dijo Phileas Fogg, «en Yokohama es donde debo tomar el correo americano, y no en Shanghái ni en Nagasaki». «¿Por qué no?», repuso el piloto. «El vapor de San Francisco no sale de Yokohama, sino que hace allí escala. Así es como en Nagasaki, siendo Shanghái su punto de partida». «¿Está cierto de lo que decís?». «Cierto». «¿Y cuándo sale el vapor de Shanghái?». «El 11, a las 7 de la tarde. Tenemos 4 días para llegar. Esto es 96 horas, y con un promedio de 8 millas por hora, si tenemos fortuna, si el viento es del sureste, si la mar está bonancible, podemos salvar las 800 millas que nos separan de Shanghái». «¿Y cuándo podéis marchar?». «Dentro de 1 hora. El tiempo de comprar víveres y aparejar». «Asunto convenido. ¿Sois el patrón del buque?». «Sí, señor. John Bunsby, patrón de la tankadera». «¿Queréis una señal?». «Si no sirve de molestia a vuestro honor». «Ahí tenéis 200 libras a cuenta. Caballero», añadió Phileas Fogg, volviéndose hacia Fix, «si queréis aprovechar...». «Iba a pediros ese favor», respondió resueltamente Fix. «Pues bien, dentro de media hora estaremos a bordo». «Pero ese pobre muchacho», dijo Mistress Aouda, a quien la desaparición de Picaporte preocupaba mucho. Voy a hacer por él todo cuanto pueda», respondió Phileas Fogg. Y mientras Fix, nervioso, calenturiento, rabioso, se dirigía al barco piloto, ambos se fueron a las oficinas de la policía de Hong Kong. Allí Phileas Fogg dio las señas de Picaporte y dejó una cantidad suficiente para que lo mandasen a Europa. La misma formalidad se cumplió en el consulado de Francia, y después de pasar por el hotel donde se recogió el equipaje, volvieron los viajeros al puerto. Daban las 3. El barco piloto número 43, con su tripulación a bordo y los víveres embarcados, estaba a punto de hacerse a la vela. Era la tankadera, una bonita goleta de 20 toneladas, delgada de proa, franca de corte, muy prolongada en su línea de agua. Parecía un yate de carreras. Sus colores brillantes, los herrajes galvanizados, el puente blanco como el marfil, indicaban que el patrón John Bunsby entendía muy bien en eso de limpieza y curiosidad. Sus 2 mástiles se inclinaban algo hacia atrás. Llevaba cangreja, mesana, trinquete, foques, cuchillos y botalones, y podía aparejar bándola para tiempo en popa. Debía marchar maravillosamente, y de hecho había ganado ya muchos premios en las carreras de barcos pilotos. La tripulación del tankadera se componía del patrón John Bunsby y de 4 hombres. Eran marinos de esos atrevidos que en todos tiempos se aventuran en empresas difíciles y conocen perfectamente aquellos mares. John Bunsby, hombre de 45 años, vigoroso, de tez morena, mirada viva y figura energética, actitud bien planteada y muy sobre sí, hubiera inspirado confianza a los más recelosos. Phileas Fogg y Mistress Aouda pasaron a bordo, donde ya se encontraba Fix.
Por la carroza de popa de la goleta se bajaba una cámara cuadrada, cuyas paredes se arqueaban por encima de un diván circular. En medio había una mesa, alumbrada por una lámpara a prueba de vaivén. Era aquello muy pequeño pero muy limpio. «Siento no poderos ofrecer otra cosa mejor», dijo Mr. Fogg a Fix, que se inclinó sin responder. El inspector de policía sentía cierta humillación en aprovechar así los obsequios de Mr. Fogg. «Seguramente», decía para sí, «que es un bribón muy cortés, pero es un bribón». A las 3:10 se izaron las velas. El pabellón de Inglaterra ondulaba en el cangrejo de la goleta. Los pasajeros estaban sentados en el puente. Mr. Fogg y Mr. Saúda dirigieron una postrera mirada al muelle, a fin de ver si Picaporte aparecía. Fix no dejaba de tener su miedo, porque la casualidad hubiera podido guiar hasta aquel paraje al desgraciado muchacho a quien había tratado tan indignamente, y entonces hubiera habido una explicación desventajosa para el agente. Pero el francés no se fió, y sin duda estaba todavía bajo la influencia del embrutecimiento narcótico. Por fin, el patrón John Bunsby pasó mar afuera, y tomando el viento con cangreja, mesana y foques, se lanzó ondulando sobre las aguas. Ay, mamó el pinche Picaporte, qué pendejo. Y bueno, seguimos con el capítulo 21. Venga. Ay, perdón. Ay, ¿qué me pasa? Perdón. Era expedición aventurada la de aquella navegación de 800 millas sobre una embarcación de 20 toneladas y, especialmente, en aquella época del año. Los mares de China son generalmente malos, están expuestos a borrascas terribles, principalmente durante los equinoccios, y todavía no habían transcurrido los primeros días de noviembre. Muy ventajoso hubiera sido, evidentemente para el piloto, al conducir a los viajeros a Yokohama, puesto que le pagaban tanto por día. Pero arrostraría la grave imprudencia de intentar semejante travesía en esas condiciones, y era ya bastante audacia, si no temeridad, el subir hasta Shanghái. Tenía, sin embargo, John Bunsby confianza en su tankadera, que se elevaba sobre el oleaje como una malva, y quizás no iba descaminado. Durante las últimas horas de esta jornada, la tankadera navegó por los caprichosos pasos de Hong Kong y en todas sus maniobras, y cerrada al viento su popa, se condujo admirablemente. «No necesito piloto», dijo Phileas Fogg, en el momento en que la goleta salía mar afuera. «Recomendaros toda la posible diligencia». «Fíese vuestro honor de mí», respondió John Bunsby. «En materia de velas, llevamos todo lo que el viento permite llevar». Phileas... «Es vuestro oficio y no el mío, piloto, y me fío de vos». Phileas Fogg, con el cuerpo erguido, las piernas separadas, a plomo como un marino, miraba sin alterarse el ampollado mar. La joven viuda, sentada a popa, se sentía conmovida al contemplar el océano, oscurecido ya por el crepúsculo, y sobre el cual se arriesgaba en una débil embarcación. Por encima de su cabeza se desplegaban las blancas velas, que la arrastraban por el espacio cual alas gigantescas. La goleta, levantada por el viento, parecía volar por el aire. Llegó la noche, la luna entraba en su primer cuarto y su insuficiente luz debía extinguirse pronto entre las brumas del horizonte. Las nubes que venían del este iban invadiendo ya una parte del cielo. El piloto había dispuesto sus luces de posición, precaución indispensable en aquellos mares, muy frecuentados en las cercanías de la costa. Los encuentros de buques no eran raros, y con la velocidad que andaba, la goleta se hubiera estrellado al menor choque. Fix estaba meditabundo en la proa. Se mantenía apartado, sabiendo que Fogg era poco hablador. Por otra parte, le repugnaba hablar con el hombre de quien aceptaba los servicios. También pensaba en el porvenir. Le parecía cierto que Mr. Fogg no se detendría en Yokohama y que tomaría inmediatamente el vapor de San Francisco, a fin de llegar a América, cuya vasta extensión le aseguraría la impunidad y la seguridad. El plan de Phileas Fogg le parecía sumamente sencillo. En vez de embarcarse en Inglaterra para los Estados Unidos como un bribón vulgar, Fogg había dado la vuelta atravesando las 3/4 partes del globo, a fin de alcanzar con más seguridad el continente americano, donde se comería tranquilamente los dineros del banco, después de haber desorientado a la policía. Pero una vez en los Estados Unidos,
¿Qué haría Fix? ¿Abandonaría a aquel hombre? No, 100 veces no. Mientras no hubiese conseguido su extradición, no lo soltaría. Era su deber, y lo cumpliría hasta el fin. En todo caso, se había presentado una circunstancia feliz. Picaporte no estaba ya con su amo, y sobre todo, después de las confidencias de Fix, importaba que amo y criado no volvieran a verse jamás. Phileas Fogg, por su parte, no dejaba de pensar en su criado, que tan singularmente había desaparecido. Después de meditar mucho, no le pareció imposible que, por mala inteligencia, el pobre mozo se hubiese embarcado en el Carnatic en el último momento. También era esta la opinión de Mistress Aouda, que echaba de menos a aquel fiel servidor, a quien tanto debía. Podía, pues, acontecer que lo encontrasen en Yokohama y sería fácil saber si el Carnatic se lo había llevado. A cosa de las 10 la brisa refrescó. Tal vez hubiera sido prudente tomar un rizo por el piloto. Después de observar con atención el estado del cielo, dejó el velamen tal como estaba. Por otra parte, la tankadera llevaba admirablemente el trapo, con gran calado de agua, y todo estaba preparado para aferrar inmediatamente en caso de chubasco. A medianoche, Phileas Fogg y Aouda bajaron a la cámara. Fix les había precedido y se había tendido ¿qué? Me perdí, cabrón. Por otra parte, de acá ya, a medianoche, Fix les había precedido y se había tendido en el diván. En cuanto al piloto y sus hombres, permanecieron toda la noche en cubierta. El siguiente día, 8 de noviembre, al salir el sol, la goleta había andado más de 100 millas. El log indicaba que el promedio de velocidad estaba entre 8 y 9 millas. La tankadera durante esta jornada no se alejó sensiblemente de la costa, cuyas corrientes le eran favorables. La tenían a 5 millas, lo más, por babor, y aquella costa, irregularmente perfilada, aparecía de vez en cuando entre algunos claros. Viniendo el viento de tierra, la mar era menos fuerte, circunstancia feliz por la goleta, porque las embarcaciones de poca cabida sufren por el oleaje, que corta su velocidad y las mata, empleando la expresión de aquellos marinos. A mediodía la brisa amainó algo, y fue llamada al sureste. El piloto mandó desplegar los cuchillos, pero al cabo de 2 horas los aferró, porque el viento volvía a arreciar. Mr. Fogg y la joven, afortunadamente refractarios al mal de mar, comieron con apetito las conservas y las galletas de a bordo. Convidaron a Fix, quien tuvo que aceptar sabiendo que es tan necesario dar lastre al estómago como a los buques, pero esto lo contrariaba. Viajar a expensas de aquel hombre, nutrirse con sus propios víveres, le parecía algo desleal. Sin embargo, comió, con algún melindre, es verdad, pero al fin comió. Con todo, después de terminada la comida, creyó que debía llamar a Mr. Fogg aparte y le dijo: «Caballero». Esta palabra, caballero, le escocía algo, y aún se contenía para no echar mano al pescuezo de aquel caballero. «Caballero, habéis estado muy obsequioso ofreciéndome pasaje, pero aunque mis recuerdos no me permiten obrar con tanta holguera como vos, entiendo pagar mi escote». «No hablemos de eso, caballero». «Pero si me empeño...» «No, señor», repitió Fogg, con voz que no admitía réplica. «Eso entra en los gastos generales». Fix se inclinó, se ahogaba y yendo a recostarse a proa, no volvió a hablar palabra en todo el día. Entretanto, se andaba rápidamente. John Bunsby tenía buena esperanza. Varias veces dijo a Mr. Fogg que llegarían a tiempo a Shanghái. Mr. Fogg respondía simplemente que contaba con ello. Por lo demás, toda la tripulación desplegaba su celo ante la recompensa que engolosinaba a la gente. No había, por consiguiente, escota que no se hallase bien tendida, ni vela que no estuviese bien reclamada, ni podía imputarse al timonel ningún falso borneo. No se hubiera maniobrado con más maestría en una receta del Royal Yacht Club. Por la tarde, el piloto reconocía como recorridas 220 millas desde Hong Kong, y Phileas Fogg podía esperar que, al llegar a Yokohama, no tendría tardanza ninguna que apuntar en su programa. Por consiguiente, el primer contratiempo serio que experimentaba desde su salida de Londres no le causaría probablemente perjuicio alguno. Durante la noche, hacia las primeras horas de la mañana, la tankadera entraba francamente en el estrecho de Fokien, que separa la costa china de la gran isla de Formosa y cortaba el trópico de Cáncer. El mar es muy duro en dicho estrecho, lleno de remolinos formados por las contracorrientes. La goleta iba muy trabajada, la marejada quebrantaba su marcha y era muy difícil tenerse en pie sobre cubierta.
Con el alba, el viento arreció más y había en el cielo apariencias de un cercano chubasco. Además, el barómetro anunciaba un próximo cambio en la atmósfera. Su marcha diurna era irregular y el mercurio oscilaba caprichosamente. La marejada hacia el sureste se presentaba ampollada, como indicio precursor de la tempestad. La víspera se había puesto al sol entre una bruma roja, en medio de los destellos fosforescentes del océano. El piloto examinó durante mucho tiempo aquel mal aspecto del cielo y murmuró entre dientes algunas palabras poco inteligibles. En cierto momento dijo en voz baja a su pasajero: ¿Puede decirse todo a vuestro honor? Todo, respondió Phileas Fogg. Pues bien, vamos a tener un chubasco. ¿Del norte o del sur?, preguntó sencillamente Mr. Fogg. Del sur. Vedlo. Se está preparando un tifón. Vaya por el tifón del sur, puesto que nos empujará hacia el buen lado, respondió Fogg. Si así lo tomáis, replicó el piloto, nada tengo que decir. Los presentimientos de John Bunsby no lo engañaban. En una época menos avanzada del año, el tifón, según expresiones de un célebre meteorólogo, se hubiera desvanecido en cascada luminosa de llamarada eléctrica, pero en el equinoccio de invierno era de temer que se desencadenase con violencia. El piloto tomó sus precauciones de antemano, arrió todas las velas sobre cubierta, los botadores fueron despasados, las escotillas se cerraron cuidadosamente, ni una gota de agua podía penetrar en el casco de la embarcación, solo se izó en trinquetilla una sola vela triangular, para conservar a la goleta con viento en popa, y así las cosas se esperó. ¿Qué? Bueno. John Bunsby había recomendado a sus pasajeros que bajasen a la cámara, pero en tan estrecho espacio, casi privado de aire y con los sacudimientos de la marejada, no podía tener nada de agradable aquel encierro. Ni Mr. Fogg, ni Mistress Aouda, ni el mismísimo Fix consintieron en abandonar la cubierta. A las 8 ¡Carajo! A las 8 la borrasca de agua y de ráfagas cayó a bordo, solo con su trinquetilla. La tankadera fue despedida como una pluma por aquel viento, del cual no se puede uno formar exacta idea sino cuando sopla en tempestad. Comparar su velocidad a la cuádruple de una locomotora lanzada a todo vapor sería quedar por debajo de la verdad. Durante toda la jornada corrió así hacia el norte, arrastrada por olas monstruosas y conservando, felizmente, una velocidad igual a la de ellas. 20 veces estuvo a punto de quedar anegada por una de esas montañas de agua que se levantan por popa, pero la catástrofe se evitaba por un diestro golpe de timón dado por el piloto. Los pasajeros quedaban, algunas veces, mojados en grande por los rocíos que recibían con toda filosofía. Fix gruñía, indudablemente, pero la intrépida Aouda, con la vista fija en su compañero, cuya sangre fría admiraba, se manifestaba digna de él, y arrostraba a su lado la tormenta. En cuanto a Phileas Fogg, parecía que el tifón formaba parte de su programa. Hasta entonces, la tankadera había hecho siempre rumbo hacia el norte, más por la tarde, como era de temer. El viento se llamó a 3/4 al noroeste. La goleta, dando entonces el costado a la marejada, fue horriblemente sacudida. El mar la hería con violencia suficiente para espantar cuando no se sabe con qué solidez están enlazadas entre sí todas las partes de un buque. Con la noche, la tempestad se acentuó más, y, viendo llegar la oscuridad y con la oscuridad crecer la tormenta, John Bunsby tuvo serios temores. Preguntó si sería tiempo de escalar la costa, y consultó a la tripulación, después de lo cual se acercó a Fogg y le dijo: «Creo, vuestro honor, que haríamos bien en arribar a un puerto de la costa». «Yo también lo creo», respondió Phileas Fogg. «Ah», dijo el piloto, «pero ¿en cuál?» «Solo conozco uno», respondió tranquilamente Mr. Fogg, «y es Shanghái». El piloto estuvo algunos momentos sin comprender lo que significaba esta respuesta y lo que encerraba de obstinación y de tenacidad. Después exclamó: «Pues bien, sí, vuestro honor tiene razón. A Shanghái». Y la dirección de la tankadera se mantuvo denodadamente hacia el norte. Noche ciertamente terrible.
Fue un milagro que la goleta no volcase. 2 veces se vio comprometida y todo hubiera desaparecido de cubierta, al no mantenerse firmes las trincas. Aouda estaba destrozada, pero no exhaló queja alguna. Más de una vez tuvo Mr. Fogg que acudir a ella para protegerla contra la violencia de las olas. Al asomar el día, la tempestad se desencadenaba todavía con extraordinario furor. Sin embargo, el viento volvió al sureste. Era una modificación favorable y la tankadera hizo rumbo de nuevo en aquel mar bravío, cuyas olas se estrellaban entonces con las producidas por la nueva dirección del viento. De aquí el choque de marejadas encontradas, que hubiera desmantelado una embarcación construida con menos solidez. De vez en cuando se divisaba la costa por entre las rasgadas brumas, pero ni un solo buque a la vista. La tankadera era la única que se aguantaba a la mar. A mediodía hubo algunos síntomas de calma, que, con el descenso del sol en el horizonte, se pronunciaron con más decisión. La corta duración de la tempestad se debió a su misma violencia. Los pasajeros, completamente quebrantados, pudieron comer algo y tomarse algún descanso. La noche fue relativamente apacible. El piloto hizo restablecer sus velas en bajos rizos. La velocidad de la embarcación era considerable. Al amanecer del 11, reconocida la costa, aseguró John Bunsby que Shanghái no distaba 100 millas. No quedaba más que aquella jornada por andar para andar esas 100 millas. Aquella misma tarde debía llegar Mr. Fogg a Shanghái, si no quería faltar a la salida del vapor de Yokohama. A no estallar la tempestad, durante la cual perdió muchas horas, hubiera estado en aquel momento a 30 millas del puerto. La brisa amainaba sensiblemente y la mar se calmaba al propio tiempo. La goleta se cubrió de trapo, cuchillos, velas de stay, en contrafoque, en todo hacía presa el viento, levantando espuma en el mar la proa. A mediodía, la tankadera no estaba a más de 45 millas de Shanghái. Le faltaban 6 horas para llegar al puerto, antes de la salida del vapor de Yokohama. Los temores se despertaron con viveza. Se quería llegar a toda costa. Todos, excepto Phileas Fogg, sentían latir su corazón de impaciencia. Era necesario que la goleta se mantuviese en un promedio de 9 millas por hora, y el viento seguía calmándose. Era una brisa irregular que soplaba de la costa a rachas, después de cuyo paso desaparecía el oleaje. Sin embargo, la embarcación era tan ligera, sus velas, de tejido fino, recogían tan bien los movimientos sueltos de la brisa, que, con ayuda de la corriente, a las 6, John Bunsby no contaba ya más que 10 millas hasta la ría de Shanghái, porque esta ciudad está situada a 12 millas de la embocadura. A las 7 todavía faltaban 3 millas hasta Shanghái. De los labios del piloto se escapó una formidable imprecación. La prima de 200 libras iba a escapársele. Miró a Mr. Fogg, quien estaba impasible, a pesar de que se jugaba en aquel momento la fortuna entera. Entonces apareció sobre el agua un largo huso negro, coronado por un penacho de humo. Era el vapor americano que salía a la hora reglamentaria. ¡Maldición!, exclamó John Bunsby, que rechazó la barca con desesperado brazo. «Señales», dijo simplemente Phileas Fogg. En la proa de la tankadera había un cañoncito de bronce que servía para señales en tiempo de bruma. El cañón se cargó hasta la boca, pero en el momento en que el piloto iba a aplicar la mecha, dijo Mr. Fogg: «¡La bandera!». La bandera se arreó a medio mástil, en demanda de auxilio, esperando que, al verla, el vapor americano modificaría su rumbo para acudir a la embarcación. «¡Fuego!», dijo Mr. Fogg, y la detonación estalló por los aires. Ok. Pues bueno, esos fueron los capítulos. Perdón por leer un poquito mal. Ya aprendí mi lección. Pues perdón, chavales. Espero que les haya gustado. Sí fue un poco de corrido esto, pero bueno, espero que lo hayan pasado bien. Espero que les haya gustado. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, los próximos capítulos de La Vuelta al Mundo en 80 días. Nos vemos. Los amo, ámense y llamen a los demás. Chao, chao.